Yo lo tengo impreso, pero bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar directamente como está, porque está alterado, digamos, el temario, pero no importa. Solo acá. Claro, buen día. Sale la botellita. Falta, no sé, no viene todavía. No sé qué pasó. ¿Lo jubilaron? ¿Al otro fotógrafo? Y creo que sí. Buenos días. Bueno, hoy tengo nuevamente que suplantar al doctor Bertaza. Espero estar a la altura de los acontecimientos. El doctor Ribeiro supongo que estará atascado en alguna piquete o marcha o no sé. O directamente no quiso venir, no sé. Pero bueno, esperemos que lo estamos ubicando, a ver si está en camino. Pero bueno, ya es de hora de empezar y bueno, cuando venga retomará él los temas que tiene que dar. Le agradezco al doctor Baldo, que siempre nos acompaña. Es el que va a empezar a dar la conferencia. Él tiene tema de aspectos críticos del CIPER, la primera parte, creo, ¿no? Sí, ahora les aclaro. Así que agradezco a los profesionales del interior que nos están viendo. El doctor Bertaza también, por supuesto. Así que, Alberto, todo tuyo. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación al Consejo, al doctor Bertaza y al doctor Dalmacio, que hoy le toca reemplazarlo. Vamos en la página 16 a 19 del material tienen ahí unas diapositivas que vamos a pasar. En el temario figura en la primera parte aspectos críticos del CIPER, la problemática de la capacidad operativa de los contribuyentes y para la segunda parte los requisitos fiscales de los proveedores del Estado. Yo voy a alterar el orden para seguirlo de acuerdo a cómo están las diapositivas, así no tienen que andar de atrás para adelante de acuerdo a la exposición. Con lo cual, el primer tema que vamos a ver tiene que ver con los proveedores del Estado. A ver que lo encuentro así. Que es la Resolución General 4163. Perdón, la resolución es 4164. Está mal el número ahí. Así que corríjanlo, hay un error de tipeo. Bueno, ¿en qué situación estamos con los proveedores del Estado? Yo quiero aclarar, antes de empezar con el tema, alguna cuestión en conjunto sobre los tres temas que vamos a ver. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el avance que está haciendo la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto a la desaparición del papel, cada vez con mayor profundidad, y basándonos prácticamente todo dentro de los sistemas. Los tres temas tienen un denominador común que pasan por ahí, de lo que vamos a ver hoy. Fundamentalmente lo vamos a ver acá en este régimen de los proveedores del Estado. ¿Por qué? Porque acá desaparece, después de ver cómo está compuesto el régimen hoy, o a partir de ahora, voy a hacer alguna mención respecto de lo que era el régimen anterior. Y en el régimen anterior nos vamos a dar cuenta que era todo en base
a lo que tenemos, a lo que venimos, digamos, acostumbrados, que es a la presentación frente a la AFIP, a la resolución de los distintos temas por parte de los jueces administrativos. Bueno, esto vamos a ver que cambia sustancialmente. El que recuerda cómo funcionó esto hasta la aparición de esta resolución va a estar de acuerdo conmigo que esto es lo que está pasando en la actualidad, por lo menos con este régimen. Con lo cual, esta resolución modifica el procedimiento para solicitar el certificado fiscal para contratar y se sustituye la normativa aplicable para los sujetos que sean proveedores del Estado. Ahora los organismos, cualquiera que sea, pero fundamentalmente los que están en el inciso A del artículo 8 de la Ley 24.156, que va desde la Presidencia de la Nación hasta todos los ministerios y algunas otras reparticiones del Estado. Todos estos para contratar, para poder seleccionar a aquellos proveedores que solicitan trabajar con el Estado. La continuidad de esto va a pasar por, los organismos que contraten a sus proveedores deben consultar la situación de los contribuyentes. Y fíjense que esta es una de las partes que yo les vengo diciendo, que toda la información que hoy posee el organismo va a estar al alcance de los organismos del Estado que pretendan contratar a algún proveedor. ¿Qué información le va a brindar el organismo, la AFIP? Le va a brindar información respecto de los incumplimientos tributarios o previsionales. Para esto pueden optar por hacer la consulta a través del intercambio de información mediante el servicio denominado Web Service Proveedores del Estado o por el servicio Consulta Proveedores del Estado, accediendo con clave fiscal. Y acá vale una aclaración. No se está violando el secreto fiscal, ¿no? Porque la información que le van a dar va a ser sin número y va a ser, por supuesto que esto está amparado por la ley de procedimiento para que se pueda hacer, pero no va a tener el detalle exacto de la información confidencial que corresponde a los contribuyentes. Con lo cual, lo único que el organismo se va a enterar de esos proveedores es si existe algún incumplimiento en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas o alguna deuda que pueda tener. Y esto va a ser determinante, en definitiva, para que pueda contratar o no con el Estado. Porque a partir de acá le van a decir sí o no, o el Estado va a tener que decir no si existe determinadas cuestiones. Ahora, el proveedor se va a enterar, con lo cual, ¿cómo se va a enterar? Se va a enterar porque el organismo le va a comunicar lo que la AFIP le está informando. ¿Qué es lo que hace el contribuyente? Bueno, en caso de deuda, el contribuyente podrá consultar la misma ingresando al sistema de cuenta corriente tributaria en la opción Detalle de deuda consolidada y dentro de esta opción el trámite de consulta de deuda de proveedores del Estado. Con lo cual el contribuyente se va a tener que informar de esta manera, por supuesto como cualquier otro contribuyente que necesita o que quiere saber cuál es su situación frente al fisco, entrará a la cuenta corriente tributaria y ahí va a ver en qué situación está y cuáles cosas está de acuerdo o no con respecto a lo que informa o a la información que tiene la Administración. Estas disposiciones resultan de aplicación a partir del 1 de diciembre del 2017, o sea que esto ya viene aplicándose. Lo que es importante acá tener en cuenta es qué pasa con la resolución que se deroga, es la 1814. ¿Qué pasa en la situación de estas resoluciones
que estén pendientes. Aquellas que están pendientes van a ser archivadas, o fueron archivadas ya en su momento, dado que esto tiene un tiempo ya de aplicación. Y los certificados que estuvieran vigentes van a mantener esa vigencia hasta que caduquen por la fecha que le han otorgado el certificado. Con lo cual, a partir de ahí, que creo que ya a esta altura debemos estar todos dentro de esta nueva norma, nos deberíamos olvidar ya de la Resolución General 1814. ¿Cuáles son las cuestiones? Bueno, esto es respecto al régimen actual. Ustedes se darán cuenta que es muy simple hoy, por lo menos de lo que normativamente se ve. Es decir, no hay muchas explicaciones para dar respecto de la letra de la resolución general, pero sí toda la información la tenemos dentro del sistema. Yo lo que quiero aclarar es un par de cosas. Es decir, esto venía funcionando como un régimen tradicional con la utilización del papel. Es decir, teníamos que presentar la solicitud ante la AFIP la consideraba, había sujetos que podían estar fuera de la normativa, con lo cual estos estaban excluidos, pero respecto de los requisitos fundamentalmente que tenía que cumplir, eran bastante extensos y era todo a consideración de, digamos, de la agencia o la dependencia de la AFIP que correspondiera. Ahora, fíjense ustedes que en esta resolución en particular no hablamos de ningún tipo de disconformidad, de recursos que se puedan plantear frente a la situación que el proveedor quiera discutir a la AFIP. La otra resolución sí hablaba de que estaba la posibilidad de recurrir, de plantear la disconformidad de acuerdo al artículo 74 de la Ley de Procedimiento, del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento. La primera pregunta que surge, es decir, ¿existe la posibilidad de plantear algún tipo de recurso? Bueno, yo quiero aclarar fundamentalmente que el artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento siempre es aplicable porque es un tipo de recurso residual que puede abarcar cualquier situación de disconformidad que tenga un contribuyente frente al fisco. Y esto, por supuesto, se resuelve dentro de la vía de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahora bien, ¿por qué la otra resolución lo decía y esta no? Bueno, acá tenemos que tratar de ver cuáles pueden ser las razones, y por lo menos se desprende de lo que uno puede leer, que esto es totalmente objetivo. Acá prácticamente no hay muchas cuestiones para discutir. Es decir, lo que tenemos es una clara acción respecto del el organismo de la Administración Pública que pretenda contratar con un proveedor del Estado, tiene que entrar necesariamente a la página de AFIP para ver cuál es la situación de ese proveedor. Y esto entiendo que al ser totalmente objetivo, es decir, porque va a aparecer la información que tiene la AFIP, y ustedes me podrán decir, bueno, pero si esa información no es correcta o hay alguna situación que el contribuyente va a tener que aclarar, bueno, esto lo tendrá, por eso digo que si bien la resolución no lo dice, siempre está abierta la vía del artículo 74 de la ley del decreto reglamentario. Con lo cual, si hay algún problema, bueno, esta vía sigue abierta y lo tendrá que aclarar. De lo contrario, si quiere regularizar su situación, lo que tiene que hacer es o pagar la deuda, si es que tiene deuda, o presentar las declaraciones juradas que les estén faltando. Es decir, por eso digo que me parece que se ha entendido que no habría que hacer ningún tipo de mención respecto de esta situación, dado que es meramente objetiva la situación. Es decir, Miro tiene deuda, tiene incumplimiento de declaraciones juradas y por ende esta es la información que va a recibir el organismo que pretenda contratar con un proveedor. Bueno,
Esto respecto del primer tema. Vamos al segundo tema. La resolución 4294. Este es uno de los temas nuevos, pero primero vamos a ver de qué se trata esto. Acá se aprueba un sistema que tiene que ver con la capacidad económico-financiera de los contribuyentes. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para medir la gestión de riesgo, que es en materia de administración tributaria, impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social, con el objeto de detectar simulaciones de situaciones fiscales o patrimoniales distintas a las reales. Esto es lo que trata esta resolución. Si ustedes la leen, la resolución, para hoy, para ver qué tienen que hacer, no les va a decir absolutamente nada. Lo que hace esta resolución general es fijar un marco de acción a futuro. ¿Por qué? Fíjense cómo sigue esto. El mismo se basará en los datos brindados por el propio contribuyente y o por tercero con relación a su condición y actividad económica, patrimonial y financiera, y calculará mensualmente una valoración de la capacidad económico-financiera de cada contribuyente como parámetro representativo de la capacidad para realizar ciertos actos económicos. Es decir, que la AFIP va a instrumentar para cada situación en particular cuál va a ser la condición de ese contribuyente para realizar determinados actos económicos. Acá puede haber alguna situación donde el fisco encienda una luz de alarma respecto del contribuyente y le diga, mire, para esto usted está en condiciones de hacerlo o no. Después se verá cómo sigue esto. Pero en principio hoy no hay nada estipulado. Puede ser que la primera acción que tenga como respaldo esta resolución puede ser algún tema aduanero, algún tema de importación, pero hoy por hoy no hay, salvo los sistemas que nosotros conocemos tradicionalmente, como hacer un informe respecto de la compra de un inmueble o la compra de un auto, que tenemos que completar los formularios correspondientes para poder hacer la operación, que esto en definitiva no es que inhibe al contribuyente a hacer la operación, simplemente es un elemento de control que va a tener el fisco para contrastar, digamos, la información que tiene respecto de la compra que pudo haber realizado, si realmente estaba en condiciones de hacer esa compra o no. Yo creo que no va a intervenir en el sentido de prohibir determinado tipo de operaciones. Lo que digo es que sí va a ser importante la información que el fisco obtenga para saber si un contribuyente está en condiciones de realizar determinados actos económicos. Fíjense que acá este mismo párrafo que estuvimos viendo habla de la información sobre datos brindados por el propio contribuyente o por terceros. Es decir, ustedes saben que hay muchos regímenes de información o hay mucha información de terceros que nos afectan a todos. Es decir, por poner un ejemplo, las expensas que pagamos en el departamento. Puede, de acuerdo a los parámetros que están fijados, el organismo sabe si pagamos mucho o pagamos poco, si estamos en condiciones de pagar o no. Y también una muestra de esto, que hoy la estamos palpando, es la información que ya tiene y que nos brindan para poder confeccionar la declaración jurada de bienes personales o la de ganancias. Con lo cual, el organismo tiene información como para saber cuál es nuestra situación respecto de esto. Ahora, los parámetros que se considerarán a efectos de esta valoración
entre otros, son las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, ganancias mínimas presuntas, bienes personales e IVA. Después hablamos de hipotecas, compra o venta de inmuebles, compra o venta de rodados, compra de bienes de uso y algunas otras cuestiones que tienen que ver con las remuneraciones abonadas u obtenidas por el trabajo en relación de dependencia, consumos con tarjeta de crédito o débito, pago de expensas y deudas bancarias y financieras. Es decir, todo lo que ya a partir de ahora sabemos que la AFIP tiene, porque esta información nos las está brindando para cada vencimiento de los impuestos personales. Bueno, este sistema se va a encontrar disponible en el sitio web de la AFIP, accediendo con clave fiscal dentro del sistema registral para consultar la valoración asignada. Acá el único tema que puede estar en discusión, nos podrá gustar o no, por ahora va a ser así, es que nosotros no sabemos en el fondo cuál es la valoración que el fisco hizo de nuestra situación. Esto yo no sé si a futuro se va a explicitar a través de el mecanismo que ponga en funcionamiento alguna de estas situaciones que a futuro se van a ir implementando, pero digamos que esto es lo que podemos objetar hoy, es decir, o estar en duda, no sabemos cuál es ese porcentaje o esa valoración que va a tener el organismo de parte nuestra. El contribuyente va a poder solicitar su reproceso a través del servicio del sistema registral, opción solicitud de reproceso, y la AFIP realizará un nuevo proceso con la información actualizada presentada por el mismo dentro de los 5 días corridos, lo que será comunicado al domicilio fiscal electrónico que se encuentra registrado. Aclaremos que el domicilio fiscal electrónico ya es obligatorio, o sea que todos, creo que la fecha de vencimiento para que todos informen el domicilio fiscal electrónico, si yo mal no recuerdo, es el 30 de noviembre. Y también pueden manifestar la disconformidad con la posterior presentación de una multinota. Fíjense que acá, a diferencia de lo que comentábamos con la resolución de proveedores del Estado, acá lo dice expresamente que que el contribuyente puede plantear la disconformidad. ¿Por qué? Porque este es un índice valorativo por parte de la AFIP que podemos o no estar de acuerdo, o puede estar tomando mal una información, y por lo tanto nosotros debemos comunicarle al contribuyente, al fisco, que revea la situación. Bueno, esta situación el fisco la puede rever, y en caso de que sea favorable al contribuyente, por 90 días ese índice no se va a volver a tocar. Que esto creo que lo... Bueno, y finalmente la fecha de vigencia. Fíjense que esto es nuevo, es tan nuevo como que todavía no tiene 2 meses de aplicación, por lo tanto, vuelvo a recalcar, este es el marco en el cual el fisco a futuro va a empezar a aplicar este mecanismo, digamos, de la capacidad económica de los contribuyentes. Bueno, la primera parte creo que está cumplida. Acá vino el desertor, el doctor Ribeiro, que parece que tuvo problemas en el viaje, ¿no? No, me encontré con muchas personas y vallados por todos lados, por gente interesada, me imagino hoy en el presupuesto, así que deben estar deliberando, me imagino, alrededor del Congreso, así que vallaron absolutamente todas las calles alrededor y era imposible pasar, ¿no? Bueno. Y la verdad compré un helicóptero, pero me lo dan en la 4ª cuota recién y recién voy por la 2ª. Bueno, lo dejamos al doctor Ribeiro que nos explique algunos temas que tiene. Bueno, buenos días a todos, disculpen la demora. Gracias al doctor Humberto Bertaza, que siempre me invita, y hoy en ausencia, y extensivo a Alberto Dalmacio, y gracias también a Alberto Baldo que nos acompaña. Los 2 temas de hoy son de absoluta actualidad en este ciclo de actualización, y el primero es absolutamente técnico.
con mucha y profusa doctrina, con mucha y profusa jurisprudencia, años tras años, en un año que realmente está corriendo una reforma que cambia el método de subcapitalización, que lo vamos a ver enseguida, en un año que le voy a decir un secreto, el dólar pasó de 18 a 36 pesos y vamos a tener algunos problemas de diferencia de cambio. Y el segundo tema, yo diría que fue el motor del sinceramiento fiscal. ¿Qué hubiese pasado con el sinceramiento fiscal sin que este intercambio de información automático hubiese existido? ¿Y qué hubiese pasado con el sinceramiento fiscal si dentro de esta información uno de los países hubiese sido Estados Unidos, ¿no? Como dice uno de mis hijos, incomprobable, pero de alguna manera cada uno de nosotros sabe perfectamente cuál hubiese sido para uno u otro lado el éxito o no éxito del sinceramiento fiscal, o el mayor éxito. Con el primer tema, así empezamos, mutuo versus aporte. Bueno, el mutuo versus aportes es un tema que toca un sinnúmero de puntos de tributación internacional, al cual me dedico, o tributación doméstica, que de alguna manera fue el principio de mi vida, ¿no? De mi carrera. ¿Por qué toca un sinnúmero de puntos? Y bueno, toca, por supuesto, el mutuo, toca la fecha cierta, toca el aporte societario, intereses y diferencia de cambio, precios de transferencia, a ver, la tasa es correcta, no es correcta, incremento patrimonial no justificado, ajuste por inflación, el artículo 18 para ver si los intereses son o no deducibles, porque lo que vamos a ver acá es, de alguna manera, el financiamiento externo con compañías vinculadas, del accionista. El accionista está vinculado a la sociedad, no hay ningún lugar a duda. En los límites para la deducción, parece que siempre existieron normas, su capitalización, para la que teníamos hasta ahora, hasta el 31 de diciembre del 2017, en la práctica no era demasiado aplicable, hoy ha cambiado. Hablaremos del principio de discriminación, que de alguna manera están los convenios de doble imposición, y hablaremos de los convenios de doble imposición. Esto en el tiempo que me ha sido asignado. No hay ninguna duda que lo divido en dos, al principio aspectos mercantiles y aspectos fiscales. ¿Y por qué aspectos mercantiles? Bueno, porque lo que estoy hablando son de aportes societarios. Y no hay ninguna duda que la infracapitalización es un problema no solamente para el tema fiscal, que lo vemos ahora, sino para el tema societario. Cuando a ustedes, a un cliente o alguien les pregunta y les pide asesoramiento cuál es la sociedad que les conviene constituir, generalmente dice una SRL o una sociedad anónima, y no dicen una sociedad colectiva o una sociedad de hecho. ¿Y por qué? Porque es absolutamente ilimitada la responsabilidad de esta persona. ¿Y cómo queda limitada en una sociedad anónima o una SRL? Y por los aportes, por el capital social. ¿Y cuántas veces estamos viendo sociedades que tienen 12.000 pesos de capital y un patrimonio quizás 100 o 200 o 300 veces más importantes? Pero por supuesto, a la inspección de personas jurídicas, y me imagino eso en Cava, pero muchos registros mercantiles no les gusta, y cualquier trámite que están haciendo les llama la atención que el capital tiene que ser aumentado, porque si no hay capital suficiente, el límite de responsabilidad es eso, pero la sociedad está infracapitalizada y puede haber responsabilidades también de los accionistas. No hay ninguna duda que el capital es la prenda de garantía de los acreedores. Y con un capital de 12.000 pesos o de 100.000 pesos, con un patrimonio que puede tener 15, 50 o 100 millones de pesos, imagínense que el dono 29 en este momento, si no me equivoco, está en 50 millones de pesos. Así que estamos demasiado lejos con 12.000 o 100.000 pesos. La pregunta es, ¿pero como los accionistas no podrían prestar dinero? Sí, pueden prestar dinero, por supuesto que pueden hacerlo. Pero como diría Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias, acá sería el préstamo y sus circunstancias. ¿En qué circunstancias el accionista podría prestar y ese préstamo es genuino? Está capitalizada la sociedad, tiene una relación buena con el patrimonio, es una situación momentánea, es una situación de 1 o 2 años que va a ser devuelta y va a ser devuelto. Se van a cobrar intereses arm's length, como diría precio de transferencia. Se van a devolver el capital, se van a devolver los intereses. Y bueno, eso es un préstamo.
Muchas veces se disfraza de préstamo porque es más fácil cobrar intereses o de alguna manera en cualquier momento el accionista puede ser restituido por el flujo de dinero y no con los aportes, que cuando es capitalizado tendría que procurarse hacer una reducción de capital. ¿Cuál es el atributo ordinario del accionista? El aporte de capital. Lo excepcional es el préstamo, pero vuelvo a reiterar, ¿puede de alguna manera el accionista prestar? Sí, por supuesto puede prestar. Lo que pasa es que hay muchas situaciones, y la jurisprudencia ha dicho que muchos temas que han querido pasar por préstamos en verdad eran verdaderos aportes. ¿Cuáles son los aspectos fiscales? Y bueno, los aspectos fiscales es más o menos parecido, con un gran problema. ¿Cuál es la remuneración del accionista? El dividendo. Por lo tanto, la tasa corporativa grava toda la base imponible y a partir de ahí distribuyo los dividendos. Los dividendos no se deducen de la base imponible. Más ahora están gravados al 7% por ahora y en el año 2020 están gravados al 13%. Pero ¿cuál es la diferencia con intereses? Los intereses son deducibles. Entonces, si de alguna manera los intereses son deducibles y los dividendos no, nos encontramos que son dos temas absolutamente diferentes. Ya no es lo mismo el préstamo que el capital. Ay, algo hice. ¿Cuál es la acepción de capitalización exigua? Esta capitalización, estos 12.000 pesos, 100.000 pesos contra un patrimonio de 300 millones de pesos o 100 millones. Se llama subcapitalización, se llama capitalización débil, encubierto, exiguo, así que de nombres no le va a faltar. Infracapitalización, tiene nombre en inglés. Eso nos da la pauta que no es un tema doméstico argentino, es un tema mundial. Sino Hidden Capitalization, la sección inglesa, y la OCDE dice, señor, esto es una capitalización oculta del patrimonio propio, usted no ha prestado. Esto que usted me dice que es un préstamo no es un préstamo, sino que lo está ocultando bajo un préstamo. Cuando digo que no es un tema doméstico, es porque de alguna manera lo ha tratado la OCDE en estos famosos BEPS, que lo han sentido nombrar, la erosión de la base y el traslado de utilidades. En el Plan de Acción 4, el Plan de Acción 4 habla de intereses. Pues no es un problema argentino, es un problema mundial. Si yo tuviera que poner en un podio las distintas formas de planificar simples, yo diría que hay tres que no me podría olvidar. Uno, precio de transferencia, que es manera más fácil de trasladar beneficios que no sean el propio precio del bien importado o exportado. Reduzco el precio de la exportación, aumento el precio de la importación o de los servicios, bienes o servicios. Y en el segundo lugar están ahí luchando regalías e intereses. Por supuesto, hay sociedades híbridas, convenio de doble imposición, abuso de los convenios, etcétera. Todo el e-commerce que aparece ahora, que es una fuente de inspiración para de alguna manera eludir el impuesto. Pero no hay ninguna duda que hay tres que son fundamentales, que es precio de transferencia, intereses y regalías. E intereses con este tema, con la subcapitalización. Disfrazar aportes mediante préstamos. Cuando aquí estoy poniendo cómo financiarse, el primer punto es la manera más fácil de financiarse una sociedad con los aportes de los accionistas, o con los vigentes, o con los nuevos, emisión de acciones. También se puede financiar con préstamos bancarios que hay que devolver, emisión de obligaciones negociables que hay que devolver, financiación de proveedores, cualquiera fuesen esto, también hay que devolverlos. Pero también los accionistas, fíjense que el primero y el último punto estoy hablando de la misma persona. El accionista tiene doble opción, o presta o aporta. Y como lo he dicho, la dicotomía no es neutra. Ustedes saben que la rentabilidad sobre capital propio, de alguna manera, aumenta en la medida que el capital propio disminuye y aumenta el capital de terceros. O sea, si yo estoy invirtiendo 100 pesos y gano 12, digo que mi rentabilidad, ustedes lo saben, si compran bonos o lo que fuese, ganaron el 12%. Pero si cetera paribus, de alguna manera yo pudiera
ganar el 12% exactamente igual, con 50 pesos de capital propio y 50 pesos prestado, no hay ninguna duda que la rentabilidad acaba de aumentar el 24%. Y si pudiera aumentarlo en un absurdo, con un aporte de 1 peso, y así sucesivamente para abajo, con capital propio, el 12% ese crece casi al infinito. El problema que hay es que cuando me prestan dinero, el señor acreedor que está del otro lado me cobra intereses, entonces disminuye esa rentabilidad al infinito. Y ese es el famoso efecto leverage o apalancamiento, que de alguna manera lo que hace es volver a sus cauces normales la utilidad y los intereses, y en algún punto se encuentran. Y posiblemente la planificación fiscal empieza ahí. ¿Cuál es el apalancamiento necesario para que mi rentabilidad sea la que de alguna manera yo quiero que sea? Entonces, alguien dirá, bueno, pero si de alguna manera estoy apalancado por una sociedad vinculada al exterior, una casa matriz, una sociedad, una filial, etcétera, etcétera, que me presta dinero y me hace bajar la utilidad en la República Argentina, el fisco se ve perjudicada hoy, digamos, con el 30%. Pero el otro país, me imagino que estará grabando, digamos, a la misma tasa, al 30%. Bueno, en teoría puede ser así. Entonces, quien está arriba de todo, de la pirámide, el CEO de este grupo multinacional dirá, bueno, lo que perdimos en Argentina y tengo menos dividendo, lo tendré como mayor dividendo en Holanda, por ejemplo, que es mi casa matriz. Pero puede ser así, puede ser que no. Generalmente la planificación fiscal es que no. Argentina deduce al 30% los intereses que vinieron como préstamos y no como aportes, y el otro país puede ser que no grave al 30%, puede ser que grave al 25%, o puede ser que tenga fuente territorial y no grave los intereses, los capitales invertidos en el exterior. Uruguay, por ejemplo, o cualquier país casi de Centroamérica. Pocos países hoy graban todavía por fuente territorial. Pero puede ser que además tengan un ruling, porque la planificación fiscal no implica de alguna manera buscar el país que uno quiere, sino de alguna manera obtener un ruling. Y de Holanda es un país específico para obtener un ruling, o por lo menos antes de BEPS. ¿Qué hacía Holanda? Holanda contraía un préstamo casi por el mismo valor que le prestaba a la Argentina, y por el spread tenía un ruling que pagaba en vez del 30%, o pagaba el 30%, pero sobre un spread muy pequeño, un spread del 1, 2, 3%, que es la diferencia entre intereses activos y pasivos. Y ustedes dicen, bueno, está bien, pero quien le prestó dinero, en el fondo, que es parte de la sociedad vinculada, va a pagar ese 30% que Argentina dedujo, poquito pagó Holanda. Sí, pero ese país puede ser, por ejemplo, las Antillas holandesas, en el cual el impuesto es 0. Y el señor que está arriba de todo, que de alguna manera su bonus tiene algo que ver con su performance y de alguna manera con los dividendos que le va a dar a los accionistas, resulta que cuando es la suma algebraica de Argentina más Holanda más Antillas holandesas, se encuentra que de alguna manera ese resultado es muy superior al que si hubiese dado aportes en la República Argentina y no hubiese deducido nada. Bueno, todo eso es lo que combate BEPS, todo eso es lo que combate el Plan de Acción 4. ¿Cómo se combate? Con reglas de subcapitalización. Cuando está subcapitalizada la empresa, de alguna manera aparecen reglas que cambiaron con la reforma impositiva. Entonces tenemos, repasando, acciones del exterior. Tiene que haber un accionista del exterior vinculado, de eso estamos hablando. Tiene que haber, lo leo de acá porque es mucho más fácil, efecto leverage o apalancamiento financiero, el tema de la planificación basado en eso, aumenta la rentabilidad sobre capital propio, pero los intereses originan un descenso de rentabilidad, estructura no neutra fiscalmente, por los intereses son deducibles, y la compañía vinculada al exterior puede no estar grabada la misma tasa de imposición, o se puede hacer una planificación fiscal para que la serie de compañías en el exterior tengan una tasa mucho menor del 30% que hoy particularmente tiene la Argentina. Deduzco al 30% y alguien de alguna manera graba mucho menos. Por supuesto, Argentina puede aplicar una tasa de retención lo suficientemente importante como para que anule, y generalmente lo hace, lo hacía hasta el año pasado, aplica una tasa del 35% cuando la base imponible estaba grabada del 35%, de alguna manera dice, bueno, si vos querés deducir esto y se dan ciertas condiciones, era 2 veces el pasivo superior al patrimonio, ahí empezaba el tema de subcapitalización, la retención que Argentina aplicaba en términos generales, salvo excepciones, era el 35%, aplicado el 35%, que era casi por el artículo 93 a la mayoría de las empresas,
a las compañías vinculadas, uno se encontraba con que era neutro, porque yo deduzco al 35%, pero Argentina, por otro lado, se beneficia con el 35% de retención al beneficiario exterior. Sí, pero en la medida que no haya un convenio de doble imposición, que implique de alguna manera que la tasa de retención no puede ser superior al 10% o al 15%. Entonces ya vimos que tenemos ciertos elementos y ahora agregamos algo más, el precio de transferencia. La tasa hay que corroborarla por un estudio de precio de transferencia. Pero vamos a suponer por un instante que elegimos la mejor tasa del mundo y no solamente está en el rango intercuartil que uno dice en primero o tercero, sino que está en la mediana, la tasa más perfecta del mundo que de alguna manera aplicó el proveedor, el acreedor financiero del exterior, la compañía vinculada. La pregunta es, ¿por eso es un préstamo? No. El préstamo es de alguna manera todas las condiciones que dan a un préstamo. Si el capital se devuelve, cómo entró el dinero, la fecha cierta del contrato, por lo menos hasta el año pasado, la mayoría de la jurisprudencia dice eso, ¿cuál es la fecha cierta? Lo que pasa es que lo decía el Código Civil en estos jurisprudencias que llevan muchos años. Hoy lo vamos a ver que está un poco flexibilizado el tema por el nuevo Código Civil y Comercial. Pero ¿cuándo se devuelve? ¿Qué es? ¿Un préstamo que nunca se devuelve? Y eso es un aporte. Y si es un aporte, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que la FIP determine que es un aporte y no un préstamo? Muy fácil. Ni los intereses ni la diferencia de cambio son deducibles. Y estamos en 2018. Si yo tengo un buen préstamo financiero con mi compañía vinculada, resulta que decirme que no va a ser deducible la diferencia de cambio este año, fiscalmente, la verdad es un problema. ¿Por qué es un tema de precio de transferencia también? Bueno, porque existe una relación directa entre los convenios fiscales y las reglas fiscales sobre capitalización exigua. Todos los convenios, todos no, pero de alguna manera lo vamos a ver que todos no, de alguna manera los convenios hablan de este tema del principio de la capitalización exigua. Y muchos dicen, porque como de alguna manera la capitalización exigua antes decía, estoy hablando, es difícil hablar en este año porque este año tenemos la reforma, no tenemos el reglamento, pero antes del 31 de diciembre de alguna manera decía que la capitalización exigua de alguna manera va a aplicarse cuando existen préstamos financieros o préstamos de no residentes. Muchos que tenían convenios o podían aplicar convenios decían, bueno señor, mire que usted me está discriminando, porque al no residente no tienen las mismas, de alguna manera, las mismas reglas que el residente. Y como tengo un convenio, usted no me puede discriminar por el principio de no discriminación, que generalmente tienen los convenios, artículo 20 y pico, de alguna manera esto no surte efecto para mí. Por eso muchos convenios tienen una reserva, que el principio de su capitalización no aplica la subcapitalización no aplica el principio de discriminación. Todos los convenios lo tienen, no, ahora vamos a ver que todos los convenios lo tienen. Entonces, por lo tanto, un convenio que no lo tiene, uno de alguna manera podría decir o tratar de aplicar que ese principio de subcapitalización no es aplicable. Pero por eso la reforma lo cambia. Ahora lo vamos a ver. Las reglas diseñadas para tratar la capitalización exigua normalmente, lo subrayé aquí en el papel mío, no tienen el efecto de aumentar las utilidades gravables de la empresa local más allá de utilidades del mercado. ¿Qué quiere decir? Que la regla de subcapitalización, en verdad, cuando alguien dice, pero como me acaban de impugnar parte de los intereses y esto me está llevando, esta es mi utilidad real, pero esto no es la utilidad de compañías comparables, porque ¿por qué usted de alguna manera me está impugnando ciertos intereses o cierta diferencia de cambio? Es un problema grave de Argentina, la diferencia de cambio, la grande diferencia de cambio. Pero ¿por qué de alguna manera me está impugnando eso cuando de alguna manera usted me está diciendo que yo tengo que ganar igual que empresas que hacen lo mismo que yo en el mundo, ¿no? Empresas comparables? Y ustedes van a ver que en el ejemplo que por último voy a dar, que muchas veces eso que normalmente lo lleva a utilidades más o menos normales, vamos a ver que no es tan así. Que de pronto este año se puede distorsionar el tema con la diferencia de cambio. ¿Qué diferencias hay entre dividendos e intereses? Aunque yo ya le dije la principal, los dividendos remuneran
la función del aporte, los intereses remuneran la función del préstamo. Que los intereses no sufren doble imposición económica, se paga con acrecentamiento del impuesto, muy raro que el acreedor cobre neto de intereses, generalmente se hace gross in up. Lo trata el artículo 11 del modelo del convenio, el tema intereses. Hay un principio de subcapitalización que de alguna manera me impugna parte de los intereses si estoy en exceso absolutamente descapitalizado. Es un tema de precio de transferencia y el plan de acción 4, como hemos dicho. Y los dividendos pueden sufrir doble imposición económica. ¿Cuándo sufre doble imposición económica? Cuando un país grava la renta, digamos, México grava la renta y Argentina grava el dividendo. O sea, sobre la misma masa, la misma materia imponible, uno grava renta y otro grava. ¿Los convenios evitan la doble imposición económica? No, los convenios no evitan esa doble imposición económica. Y pueden sufrir doble imposición jurídica. Doble imposición jurídica, por ejemplo, Perú. Perú me paga dividendos, tengo la casa matriz en Perú. Perú generalmente grava, creo, si no me equivoco, con el 4% la distribución de dividendos. Y Argentina vuelve a gravar esos dividendos. Lo grava, ustedes lo conocen bien, al 30% en estos momentos, por lo tanto tengo una doble imposición. Perú me grava los mismos dividendos que Argentina grava los dividendos, y ahí tengo una doble imposición que alguien me lo tiene que de alguna manera salvar. ¿Quién me lo salva? Bueno, me lo salva el convenio de doble imposición, porque sí que el convenio lo que hace es evitar la doble imposición jurídica. Entonces me imagino que acá se grabará el 35 o el 30 en estos momentos y se podrá computar ese 4% a cuenta que de alguna manera grava Perú. Igual recuerden siempre, cuando siempre trato de explicarlo, que no hace falta que esté el convenio para que yo me pueda tomar ese 4%, porque bastaría leer el artículo primero que me dice que sobre toda renta de fuente extranjera yo puedo computar el crédito fiscal pagado en el exterior. Y los dividendos lo trata el artículo 10 del modelo convenio. ¿Qué es que significa esto con reserva y sin reserva? Si ustedes suman 11 más 7, 18 más 2, 20, son los 20 convenios que hoy más o menos Argentina aplica, están vigentes. Separé Bolivia y Uruguay y lo puse en rojo. Bolivia porque tiene un convenio muy antiguo como el que tenía Chile, que fue denunciado, un convenio fuente-fuente, un convenio de acuerdo con el Pacto de Cartagena, que no tiene este problema. Lo que de alguna manera fuente-fuente significa lo que pasa en Bolivia lo graba Bolivia, lo que pasa, o los hechos económicos que pasan en Argentina lo graba Argentina. Y Uruguay, que tiene un convenio rioplatense, diría, donde de alguna manera al intercambio de información le pusieron artículos de doble residencia, artículos de evitar la doble imposición, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con un convenio OCDE. Entonces tenemos con reserva. ¿Qué significa con reserva? Que en esos 11 primeros que vemos ahí, de alguna manera los convenios dicen, en algún lado dicen, que las reglas de subcapitalización no implican discriminación. Pero los 7 restantes que están de este lado sin reservas no dicen absolutamente nada. Quiere decir que uno podría de alguna manera, por lo menos antes de la reforma, ya le digo por qué, antes de la reforma podría, acuérdense que siempre hay 5 años para atrás de prescripción, así que puede ser aplicable para un año anterior. En esos 7 convenios el principio de no discriminación, si no me equivoco, no está dicho. Lo único raro que me parece a mí es Brasil ahí, porque Brasil es un convenio nuevo, o mejor dicho, Brasil es el convenio viejo, que tiene una enmienda que empieza a regir a partir del 1 de enero del año 2019 y adiós todos esos dividendos exentos que hasta el año pasado o hasta este año de alguna manera teníamos cada vez que hacíamos una declaración jurada. Lo que venga de Brasil a partir del año 2019 va a estar grabado y se va a poder computar el crédito fiscal pagado en Brasil. Así que ese es un convenio que hay que tenerle cuidado, porque cuando uno tenía acciones de Petrobras o de cualquier empresa brasileña, lo primero que hacía, estos dividendos están exentos. Bueno, estos dividendos dejan de estar exentos en el año 2019, van a estar grabados, y si se pagó impuesto en Brasil, de alguna manera se podrá tomar a cuenta. Todos los otros convenios nuevos, Chile, México, Suiza, España, todos, por supuesto, que incluyen la cláusula de que la subcapitalización no afecta el principio de discriminación. Hay 2 convenios también firmados, pero no están vigentes, que son el de Emiratos Árabes y el de Qatar, y ninguno de los todavía está vigente hasta que el Congreso los apruebe. ¿Qué pasó en el año 2005? Bueno, en el año 2005 empieza de alguna manera la famosa instrucción 747 de la AFIP,
dado la gran devaluación, así que podemos esperar otros 747 bips en algún momento, o la aplicación del 747 repetida, donde la AFIP de alguna manera busca aportes que están disfrazados de préstamos y determina, en muchas ocasiones, determina de oficio que esos aportes esos préstamos eran aportes y por lo tanto la diferencia de cambio y los intereses no eran deducibles. Y cuando hablamos de diferencia de cambio en esos años, está hablando del 2002, 2003, estamos hablando que el dólar de 1 se fue a 3.80, que después terminó en 3, pero una diferencia de cambio monstruosa, como si se hubiese multiplicado por 4 los 18, o sea, con un dólar de 72, que por supuesto no quiero dar idea, ¿no? Pero esa diferencia de cambio que las compañías tomaban como pérdida, de pronto se encontraron que la AFIP determinaba que eso eran realmente aportes y no préstamos. Si son aportes y no préstamos, nada de eso es deducible. Eso se basaba, el primer punto que de alguna manera tomaban y de alguna manera empezaba la impugnación con la fecha cierta del contrato de mutuo. Eso se basaba en el artículo 2246, que dice que el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá aprobarse sino por instrumento público o por instrumento privado de fecha cierta si el empréstito pasa el valor de 10.000 pesos, una cifra absolutamente desactualizada, pero basado en eso decía si no tiene fecha cierta, y mucha jurisprudencia también solicitaba fecha cierta. No solo no existe plazo de restitución, sino que en los hechos no la hubo. Cuantía de los fondos obtenidos no guarda una proporción razonable con los activos, o falta de documentación respaldatoria al ingreso de los fondos al país. De alguna manera, otro de los argumentos que generalmente he escuchado, y lo han visto ustedes seguramente, no, los fondos los traje de a $10.000, porque si no, cruzando desde Uruguay, etcétera, etcétera, bueno, ese tipo de no ingresarlos por la vía que realmente corresponde, vía bancaria, implicaba de alguna manera que la AFIP impugnaba el préstamo y lo tomaba como aporte. Más aún, en algunos casos, tipo Autolatina, si no tenía fecha cierta y el ingreso hubiese sido así, directamente no solamente como aporte, sino que lo consideraba incremento patrimonial no justificado. Y ahí sí que nos vamos directamente a un tema mucho más escabroso. Y la 747 decía, señor, tenemos que ver, ¿qué es lo que veía la AFIP? La intención que debe primar entre las partes, vocación de permanencia y sujeción al riesgo empresarial. Yo quiero diferenciar bien que las situaciones estas que pasan en nuestro país de evaluación puede dar lugar a que de pronto algo que era un préstamo no se puede devolver más y de pronto termina en una emisión de acciones y una condonación por parte del accionista vinculado. Pero no es lo mismo que ese préstamo que estoy de alguna manera intentando revisar hace 3 años, que de alguna manera antes de la devaluación no se devuelve, nunca se pagaron intereses, por supuesto también no hubo retención, dado que no se pagaban los intereses, y entonces se encuentra que en ese momento hay una gran devaluación y quiero pasar toda esa diferencia de cambio con pérdidas fiscales. Pero ¿qué pasa con el señor que siempre cumplía? Cada 3 meses pagaba los intereses, entró por banco, tenía fecha cierta, etcétera, etcétera, y de pronto cuando viene la de gran devaluación se encuentra con que no tiene flujo de dinero para poder pagarlo, y pasa el tiempo y no lo paga. Entonces es muy diferente esa situación que la anterior. Entonces ahí perfectamente es defendible el tema. Mire, señor, el préstamo existía, hoy yo no tengo de alguna manera forma de pagarlo, y por lo tanto la casa matriz, hablando con la casa matriz, ha llegado el momento de condonármelo y se lo pago con acciones. Eso se ha visto en algunos fallos y de alguna manera se ha contemplado. El hombre y la circunstancia, como dije antes, el préstamo y la circunstancia. Bueno, aquí tienen la instrucción 747, el dictamen 52/2006 como antecedentes. El dictamen también habla, le digo, hay un caso Domaine Vistalba, donde, por ejemplo, el derecho, la devolución del préstamo decía que era con las utilidades en la medida que hubiese. Yo no conozco a demasiados bancos que de alguna manera me presten de esa manera, ¿no? Entonces la AFIP de alguna manera determinó que ese préstamo realmente era un aporte disfrazado. Bueno, hay varios casos, Alfafin, Lesmark, Dique 1 Inversiones, que es la última de alguna manera. La AFIP siempre quiere aplicar principios de realidad económica y los tribunales, yo diría desde hace bastante tiempo, han sido bastante restrictivos con el tema. No es cuestión de ver que me parece que pueda haber de alguna manera un caso de transformación
de préstamo a aporte o de aporte a préstamo y querer incluir el principio de realidad económica en la medida que no haya, o por vía interpretativa, que cuando no son manifiestamente improcedentes la documentación utilizada. Primero hay que de alguna manera denegar eso y después de alguna manera también intentar con las pruebas, con la no inclusión de la fecha cierta en esos momentos, etcétera, etcétera, de alguna manera determinar que eso nunca fue un préstamo y sí siempre fue un aporte. Lo que quería decirles es que hoy el artículo 317 del Código Civil y Comercial cambia, por eso no hay jurisprudencia a partir de ahora, en la fecha cierta, dice que la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos, no dice que no es que lo derogan ni nada por el estilo, se extienda a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Por lo tanto, no pone ni como ejemplo al mutuo. Antes estaba perfectamente, el 246 hablaba del mutuo. Directamente uno por cualquier medio puede producir que había fecha cierta y tiene que probar lo que dice antes, que el hecho que resulta como consecuencia ineludible, que el documento estaba firmado, no pudo ser firmado después. Eso es lo que hay que probar por cualquier medio y el juez tendrá que examinarlo. Así que hoy estamos de alguna manera en mejores condiciones para probar la fecha cierta que antes con el Código Civil. Estos elementos que fueron observados por la jurisprudencia, hice un resumen, bueno, contrato de mutuo con o sin fecha cierta, acreditación del origen y del ingreso de los fondos, bueno, ¿cómo entraron? ¿Por banco? ¿Cuándo entraron? Verosimilitud del contrato, condiciones, plazo, lo que dije antes, se paga en función de la renta o de la utilidad que va a tener la empresa, no es lógico eso. Adecuadas registraciones contables, que de alguna manera se haya contabilizado como aporte y después, cuando de alguna manera aparece la gran devaluación, dice, no, espera, vamos a cambiar un poco todo y cambia ese aporte como préstamo. Solvencia, capacidad económica del acreedor, bueno, ahí tengo cierta discrepancia, puede ser que el acreedor de alguna manera no tenga la solvencia necesaria, pero sí lo tenga la garantía, tenga las garantías necesarias. Efectivo de devengamiento de los intereses, pago de los intereses. Acuérdense que los intereses, compañías vinculadas, si no se pagan dentro del ejercicio, y hay una ventana fiscal un poco que lo permite, hasta la presentación de la declaración jurada, esos intereses no son deducibles. Artículo 18. Entonces, tengo que pagar. Lo que pasa es que si pago, automáticamente corresponde la retención. Y en ese momento puedo deducirlos. Y el principio de realidad económica que aplicó la Administración Federal de Ingresos Públicos fue advertido varias veces por los tribunales que no se aplica automáticamente, ni de alguna manera basta que piense que hay que aplicarlo y de alguna manera desmoronar el andamiaje que hizo el contribuyente, sino de alguna manera prueba que lo que hizo el contribuyente con pruebas fehacientes no era un préstamo, sino un aporte. ¿Qué pasaba antes del 31 de diciembre que hablamos tanto de las reglas? ¿Cuál es la regla de subcapitalización? Obvio algunos temas porque es bastante largo, pero para los sujetos comprendidos en el artículo 49, excluida la ley 21.526, que son las entidades financieras, los intereses de deuda contraídos con personas no residentes. Ahí empieza la discriminación, que teniendo un convenio de alguna manera que no lo incluya, ese principio de discriminación, no serán deducibles si el pasivo generador de los intereses es mayor que 2 veces el patrimonio al cierre de ejercicio. Antes era 2.5, 50% mayor la utilidad, eso fue cambiado, pero al 31 de diciembre del 2017 quedó así. Si el pasivo era superior a 2 veces el patrimonio, a partir de ahí empezaba la regla de subcapitalización. Pero en la medida que no se encuentre sujeta a la tasa efectiva del 35%. Y la verdad, sacando que uno tenía un convenio, casi todas las retenciones estaban sujetas al 35%. Entonces, primero tenía que tener un pasivo superior a 2 veces el patrimonio para que empiece a regir la regla de subcapitalización y al mismo tiempo, si se aplicaban en la medida que no estaba sujeto a una tasa del 35%. Acuérdense, la presunción para intereses era el 100%, salvo para las entidades financieras, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa el 1 de enero? Bueno, todo esto no está reglamentado, pero ¿qué pasa el 1 de enero? También obviando algunos otros temas. Cambia absolutamente el tema y se pone en línea con el plan 4, el plan de acción 4 de BEPS, y también si quieren nos ponemos en línea con Estados Unidos o para hacer más, de alguna manera,
más fanfarrones, podemos decir, Estados Unidos se puso en comparación, igual, la misma línea que nosotros. Yo creo que se pusieron todos en la misma línea que el plan de acciones de 4 de BEPS. Y dice, para los sujetos comprendidos en el artículo 29, tercera categoría, los intereses de deuda de carácter financiero no serán deducibles, contraídos con sujetos residentes o no. Automáticamente me impugna toda posibilidad que yo pueda aplicar un convenio, porque justo no va a haber nunca discriminación, porque esto se aplica a no residentes y a residentes. Todo mi argumento de que, señor, usted al residente no le aplica, a partir de la reforma yo no puedo decirlo más. Residentes o no en la República Argentina, vinculado de acuerdo con el artículo 15, vinculado de acuerdo con lo que significa vinculación para la ley de impuesto a la ganancia en cuanto se refiere a precios de transferencia, serán deducibles en el balance impositivo, no pudiendo superar tal deducción el monto anual que establezca el Poder Ejecutivo Nacional. La verdad, por supuesto que no está establecido, no está el reglamento, y la verdad, sinceramente, no sé cómo va a establecer un monto X cuando las compañías pueden ser de muy chiquitas a muy grandes y de diferentes actividades, un monto, no sé, varios montos, según el tipo de actividad, según si sea pyme, pero dentro de las pymes también hay un rango importante. Vamos a tomar el segundo párrafo y nos olvidamos un poco de lo que va a decir el Poder Ejecutivo con este límite. O el equivalente al 30% de la ganancia neta del ejercicio que resulte antes de deducir los intereses, como las amortizaciones previstas en esta ley, el que resulte mayor. De alguna manera hay que comparar lo que diga el Poder Ejecutivo, un límite, que no me explico cómo lo va a hacer, con el 30% de la ganancia neta, y está hablando de EBITDA, está hablando de la renta antes de impuestos, antes de amortizaciones, antes de depreciaciones, no lo dice depreciaciones, pero EBITDA funciona así, y antes de los intereses. O sea, el EBITDA, el 30%, ya tengo una norma, el 30% del EBITDA, no importa si el pasivo es superior o no superior a nada, no me está diciendo eso. Me está diciendo que si yo tengo EBITDA y el 30% supera los intereses, el problema grave que tengo este año es que tengo diferencia de cambio y van a ser monstruosas. Y la diferencia de cambio e ingreso se equivalen a intereses. Después vamos a ver que cuando se aplica el ajuste por inflación no va a ser así, que la diferencia de cambio no van a ser aplicables. Pero mientras tanto este año me corrieron el arco. De alguna manera iba a ser el gol y veo que el arco está mucho más para allá. El ajuste por inflación impositivo será el contable, pero el impositivo no se hace. Y el ejemplo, por último, se me ocurrió por supuesto, ajuste por inflación. No, si los intereses activos, hay más intereses activos que intereses pasivos, se toma el neto, es lógico, etcétera, etcétera. Pero hice un ejemplo con una sociedad que se llama, un ejemplo teórico absoluto y académico, diría, eso es solución fácil para resolver. Poco endeudada, sociedad anónima, tiene una deuda financiera vinculada al exterior de $1 millón. Fue contraída, por supuesto, tomamos los extremos, el 2 de enero, el dólar estaba a 18, no era así, pero más o menos. El interés el 8% anual, si me pregunta si es arm's length, si es precio de transferencia, es perfecto. El 8% es la mediana exacta y no puede ser de alguna manera impugnada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que tenemos una tasa de interés maravillosa. Vence el 31/12, lo paga el 31/12, no sé cómo, porque los bancos están cerrados, etcétera, etcétera, pero lo paga. Tiene una EBITDA de 20 millones, no le fue tan bien, siempre ganaba mucho más, pero tiene una EBITDA de 20 millones, o sea, un resultado antes de impuestos y antes de intereses de 20 millones de pesos. Y el cierre de ejercicio tenemos un dólar, Dios quiera, de 36 pesos, dado que coincide un poco con lo de hoy, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una EBITDA de 20 millones de pesos, intereses 2.880.000, que son los intereses, y el 8% sobre 1 millón de punta a punta, por los 36, me da 2.880.000. Este señor ganó 17.120.000, pero cuando deduce diferencia de cambio, en la medida que no haya ajuste por inflación, deduce 18 millones de pesos. $1 millón por 18, a diferencia entre 36 y 18. Por lo tanto, ese señor contablemente perdió 880.000 pesos. Y la verdad lo perdió de caja. Pero resulta que cuando me lo dan a mí o se lo dan a cualquiera de ustedes, le digo, espere, que ahora tenemos que hacer el ajuste por su capitalización. Usted de alguna manera no podía haber deducido, olvidándome de otras cosas que dice la subcapitalización, que no serían aplicables, el 30% del EBITDA. El 30% del EBITDA usted no podía haber deducido más de 6 millones de pesos.
Por lo tanto, 18 más 2.880.000, tomo la diferencia de cambio, menos 6 millones, le voy a impugnar, empieza a mirar, 14.880.000 pesos, tiene una base imponible de 14 millones, así que si no se preocupe que perdió 880.000 porque va a tener que pagar al fisco 4.200.000 pesos. En las reglas de subcapitalización dicen, por ejemplo, por eso quiero salvar a quien lo ha dicho, que de alguna manera si pago el impuesto que corresponde de acuerdo con esta ley, no sé qué significa eso, de acuerdo con esta ley significa ley impuesto a la ganancia, la diferencia de cambio no serían aplicables, etcétera, porque me imagino que de vuelta va a llegar al 30 y pico %, pero también puedo estar aplicando convenio. Hay muchos países que aplican convenios, salvo Estados Unidos, que es el principal inversor argentino, todos los demás países que más o menos invierten en la Argentina, España, Brasil, etcétera, etcétera, Francia, Italia, etcétera, etcétera, tienen convenio y las tasas de retención son mucho más bajas que el 30 y pico. Falta reglamentar, por eso no me quiero adelantar, pero de alguna manera quise decir esto. Ahora la pregunta es, y lo puse como pregunta, no como que lo creo, pero ¿esto no va a producir problemas judiciales en el futuro? ¿No me afecta la capacidad contributiva? ¿De qué manera yo estaba sobreendeudado? Yo tenía una deuda de $1 millón con mi casa matriz, con mi vinculada. Y la tasa era regular y venía pagando absolutamente todo. Era un préstamo. Y ahora me dice que los intereses tienen un límite y me incluye la diferencia de cambio en un momento, en un año, quizá el año que viene no, pero en un año que la diferencia de cambio fueron monstruosas y muchas empresas lo ven en la bolsa, que están bajando en muchos casos, porque los balances están dando pérdidas por las diferencias contables, diferencia de cambio contables. Entonces la pregunta es, ¿esto no ocasionará un problema judicial en el futuro? ¿No me está afectando este señor cuando no solamente que no va a distribuir dividendos porque tiene un resultado contable de 880, sino que además le tengo que decir que te va a tener que pagar 4.200.000 pesos? Bueno, con eso terminé el primer tema, le agradezco mucho y seguimos después. Bueno, ahora le voy a hacer un cambio de tema, porque me parece que este es más largo que el segundo y tengo más tiempo ahora. Así que vamos a hablar primero del nuevo régimen de emisión de comprobante, pero enfocado en ciertas particularidades, porque ya hemos visto la otra vez el régimen. Me interesó ver el régimen de las operaciones con consumidores finales, porque vi que ahí se presentan un montón de dudas. Entonces quería dedicarme particularmente a ese tema. Ustedes cuando estudian el régimen de emisión de comprobantes tienen que tener en cuenta diversas resoluciones. Una, la resolución 100, que es una cáscara que ha quedado como residual, que me permite confeccionar y emitir en papel simplemente casi a los efectos de las contingencias. No tiene y efectores sociales del monotributo. No tiene otra connotación más que esa, pero como yo tengo que tener comprobante de reemplazo en papel, evidentemente tengo que utilizar la 100. La otra resolución es la 4290, que me explica las modalidades de emisión de comprobantes. La otra resolución que tengo que ver es la 4291, que es la que de alguna forma me termina de generalizar todo lo que es factura electrónica, y la 4292, que es la de controladores fiscales. Ahora bien, ¿qué pasa en el tema de operaciones con consumidores finales? Que tuvo vaivenes a través de la 2485, de la 3749 y diversas resoluciones generales que hablaban de factura electrónica. Para entrar al diálogo de las operaciones con consumidores finales, tenemos que remitirnos al artículo 13 de la resolución 1415. Resolución 1415, que como yo digo, es la resolución o el régimen madre de emisión de comprobante, donde todo lo que no está especificado particularmente en cada resolución referida a los distintos regímenes de facturación, sea comprobantes electrónicos o sea de comprobantes de emisión de controladores fiscales, tengo que remitirme a la 1415, que me esboza los principios generales de la emisión. En este caso particular, más que me esboza, me dice directamente que yo tengo que remitirme para el caso de consumidores finales a lo dispuesto en la resolución general 1415.
General 1415, que fue modificada por la 4290, que es la que yo les pongo ahí, y me dice que de tratarse de consumidores finales, la entrega o puesta a disposición, la expresión puesta a disposición, ya vamos a ver por qué está expresada de esta forma, de los mencionados documentos corresponderá ser efectuada en los siguientes momentos. La compraventa de cosas muebles cuando se verifique la entrega o puesta a disposición del comprador. Entrega puesta a disposición. Ya nos estamos dando cuenta que la entrega no es precisamente el comprobante físico, sino me está hablando de entrega, porque ¿cómo entrego yo un comprobante electrónico? ¿Le doy papel? En teoría sería inusual que yo dé papel por un comprobante electrónico, pero no es tan inusual, porque generalmente muchas veces el comprador me pide el papel. Y la compraventa también de servicios, también la entrega puesta a disposición en el momento de verificarse efectuado el servicio. ¿Qué quiere decir, según el diccionario? Dicho de una cosa, que se puede disponer libremente de ella o que esté lista para usarse o utilizarse. Evidentemente, antes de la modificación de este artículo 13 de la 1415, se hablaba de entrega porque del comprobante físico, porque estaba preparado la redacción del artículo para las facturas manuales o facturas de papel. Pero evidentemente después de la aparición de las facturas electrónicas, todas estas expresiones se transformaron en disponibles para el comprador. Porque en realidad cuando ustedes van a decirle, bueno, yo quiero la factura, y el vendedor tiene la obligación de hacer una factura electrónica, dice, bueno, ¿me entrega el comprobante? Sí, le entrego el comprobante, se lo pongo a disponibilidad, se lo mando por correo, se lo pongo en un sitio web, de alguna forma se lo entrego, pero en teoría no tengo un comprobante físico, papel. Primero porque no tengo la obligación de dárselo, salvo un caso que después vamos a ver en consumidores finales. Y segundo, porque si se lo doy es, digamos, de voluntad de darle el comprobante impreso. Pero yo lo que tengo que darle es disponibilidad de tener una emisión de un documento puesto a disposición en un lugar donde el comprador tenga acceso y lo pueda imprimir. Eso es lo que tengo, eso es puesta a disposición. Y en el caso de los comprobantes electrónicos, la puesta a disposición es en definitiva lo único que vale, porque la entrega física justamente no regiría la obligación para los comprobantes electrónicos, sí para los comprobantes de papel, que les aclaro que queda relegado prácticamente a la situación de contingencias. El comprobante en papel me sirve para cuando yo tengo un comprobante electrónico o un control fiscal que no me funciona, entonces como contingencia tengo que usar un comprobante de papel que está regido por la resolución 100. Ahora, también fue derogado el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Tributario, que me hablaba también de comprobante físico, que el comprador tenía que exigir el comprobante físico, que el inspector se lo podía pedir a la salida del establecimiento, que le podía pedir el comprobante físico. Pero si hoy le pide el comprobante físico, dice no, yo tengo un comprobante electrónico que me lo van a remitir a mi correo electrónico. ¿Qué le puedo entregar? Y nada. Con lo cual, evidentemente, tuvieron que cambiar la 1415, el artículo 13. Lo mismo, la misma posición se corresponde con lo dispuesto en el artículo 14 de la 4.191, que dice que el comprobante electrónico se debe poner a disposición del comprador. Evidentemente, ven que la expresión ya no es la entrega del comprobante, sino poner el comprobante a disposición del comprador, precisamente porque es una factura electrónica. Pero me trae una excepción, y me dice que cuando se trate con consumidores finales, por las actividades previstas en el anexo de la 4.290, se deberá entregar el comprobante impreso, salvo que el comprador me acepte otra forma de emitir y entregar la factura. ¿Por qué me obliga a entregar el comprobante impreso al consumidor final? Pues se supone que el comprobante para el controlador del consumidor final no tiene acceso a las estructuras informáticas para bajarlo de un lado, para que se lo entreguen puesta a disposición,
no tiene como una operación comercial, sino que es el último que consume el producto o ejecuta el servicio, que no tiene tal vez las herramientas o la estructura para poder bajar la factura electrónica. Entonces, en definitiva, la resolución le obliga al vendedor a entregarle impresa la factura. Pero como es impresa la factura, sería contra natura, porque en realidad estamos hablando de un comprobante electrónico, dice, salvo que el comprador me acepte otra forma de demostrarme, dámelo por un correo electrónico, por medio de un sitio web, para tener a disposición y que yo me asegure de que puedo entrar al sitio web y imprimir la factura. El problema que trae este tipo de situaciones es que lo deja en manos del adquirente la posibilidad que me haga otro tipo de comprobante, porque tiene que ser aceptado por el comprador. Si el comprador, yo me pregunto, si el comprador se pone en papel de malo y me dice, no, yo quiero un comprobante impreso, efectivamente el vendedor tiene que tener las herramientas informáticas necesarias para hacerme el impreso. Es prácticamente la única obligación de hacer un comprobante electrónico en forma impresa es para el consumidor final que me lo está pidiendo, salvo que el comprador me acepte otra forma de entregárselo. Y es por lo que yo le digo, porque fíjese sobre todo en el interior, que cuando el consumidor final le pide comprobante, le dice, no, se lo voy a dejar en un sitio web, que usted tiene que entrar por esta página, que se cuenta. El consumidor final ni siquiera por ahí tiene computadora, no tiene programas informáticos, no tiene la menor idea de nada, es simplemente un consumidor final que consume productos de cualquier naturaleza y no está en condiciones de acceder a un sistema electrónico como para poder verificar que la factura está emitida. Entonces, lo que hace el artículo 13 de la 1415 es determinar en un cuadrito que tiene dos tipos de momentos de entrega del comprobante. Uno general para todo lo que no es consumidor final y que me dice que el plazo de entrega es dentro de los 10 días corridos contados a partir de la fecha de emisión. Esto es para los que no son consumidores finales. Y para consumidores finales es en el momento que lo entrego en el local, por ejemplo. Ahora, el tema está, vuelvo a insistir, que el vendedor tiene que tener las herramientas necesarias para tener un sistema que permita no solamente emitir la factura electrónica, sino imprimirla. Entonces le entrega el comprobante impreso. Salvo que el comprador diga, bueno, no, póngame la disposición y yo la voy a remitir al sitio que usted me diga. De cualquier forma, el artículo 14 me lo dice claramente, que el 14 de la 4291, que deberá poner a disposición del comprador en los plazos previstos por el artículo 13 de la 1415, una vez asignado al respectivo CAE. De cualquier forma, como siempre digo yo, en realidad la factura electrónica no es la que me viene aceptada con el CAE, esa es la factura fiscal. En realidad esa factura lo tengo que ponerle un montón de elementos más para transformarlas en una factura comercial. O sea, cuando me vuelve la factura, me vuelve con 4 o 5 datos que no son los únicos que tengo que poner en la factura para que sea comercial y me la acepte el comprador, como descripción de la mercadería y una serie de conceptos más. Con lo cual yo siempre divido y digo, bueno, sí, la factura electrónica es una factura electrónica, pero que tiene validez fiscal, pero comercialmente se piden otro tipo de datos, por eso que el vendedor tiene adaptado en sus sistemas de software un esquema, un marco de aplicación de la factura, donde le incluye el CAE, le incluye la fecha de vencimiento, y con eso transforma la factura fiscal en una factura comercial electrónica. Entonces, con respecto al consumidor final, cuando me dice, de acuerdo a lo que dice el anexo de la 4290, es lo que antes era el capítulo 6C del anexo 1 de la 3561. Vieron que antes el controlor fiscal tenía un montón de actividades obligadas a utilizar el controlor fiscal y tenía un anexo. Ese anexo fue derogado de la 3561 y fue transportado a la 4290.
Entonces, en lugar de entregar el comprobante impreso, se acepta entregarlo por otro tipo de comprobante, salvo que en el caso del consumidor final me esté pidiendo el comprobante impreso. Es tal vez la única excepción que hay. Con respecto a la modalidad, excepción de emisión de comprobantes, ustedes saben que yo tengo dos formas de optar: la opción de controladores fiscales y la opción de la modalidad electrónica de comprobantes. Antes me lo decía claramente que había comprobantes de respaldos, tanto en la artículo 23 de la resolución 100 y en el artículo 17 de la 3561, que me decía que tenía que tener comprobante de respaldo, aunque debían utilizar un sistema manual, que antes era manual solamente, pasé a utilizar en los momentos que los controladores fiscales o la facturación electrónica fuera inoperable el sistema. En este caso se refieren únicamente a fallas, se refería únicamente a fallas, exclusivamente a fallas atribuibles a los contribuyentes, porque no había ninguna conexión con la AFIP, con lo cual las únicas fallas que podía haber no era con la AFIP, sino que era con los contribuyentes. Y en el caso del artículo 33 de la 2485 también se establecía que en la operatividad del sistema había que aplicar un régimen excepcional de facturas manuales de la resolución 100. Pero este tipo de sistemas de contingencias cambió a partir de la vigencia de la resolución 4290, donde me establece prácticamente dos tipos de contingencias, una para los controladores fiscales y otra para el régimen de facturación electrónica. Exactamente lo dice el título 3 de la 4290, que establece la modalidad excepcional de emisión de comprobantes. Y me dice que en el caso de los consumidores finales, tengo que tener o habilitar, cuando se supone que estoy en el caso de un contribuyente que entrega los bienes en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor de comprobante, deberán tener habilitada una modalidad de excepción. Esta yo entiendo que es la única párrafo que me habla de una obligación del comprobante de contingencia o de resguardo, porque me dice, ustedes van a ver, que deberán tener habilitada y no que podrán ser habilitadas. Quiere decir que en el caso que sea una entrega de factura en el domicilio del cliente o en lugar distinto al del emisor del comprobante, tengo que tener habilitada un resguardo del comprobante. ¿Por qué le digo que me parece que es el único caso? Porque en los demás casos no me habla como antes la resolución, que me dice que tengo que tener antes, previamente a la emisión del comprobante, el comprobante de respaldo. Y le digo esto porque sería importante que la AFIP me lo asegurara, porque así como que no tengo que habilitar un comprobante para avisar previamente a la dirección que lo estoy empleando en la opción que hago, tampoco me dice nada con respecto a decir qué opción voy a hacer para el comprobante de resguardo. Con lo cual pareciera que el comprobante de resguardo no tendría que hacerlo antes de utilizarlo, cosa que no pasaba antes, donde yo tenía que obligatoriamente, lo usara o no lo usara, tenerlo considerado, y si no, la dirección me lo hacía el requerimiento de que me faltaba el comprobante de resguardo. Hay sujetos que emiten a través de controladores fiscales y me dice cuáles son los comprobantes de resguardo que yo puedo tener. Y me dice que yo puedo optar por la emisión de comprobantes electrónicos de la 4291, que yo puedo utilizar el sistema de CAEA, o que yo puedo utilizar el sistema de la 100, que es justamente en carácter de autoimpresor o a través de un método manual. Por eso le decía hace un rato que la 100 quedó prácticamente destinada a ser utilizado en esta resolución para el tema de las contingencias en lugar de papel, cuando tengo un problema de emisión. Y en el sujeto de los comprobantes electrónicos también tengo la opción,
cuando tengo un problema de inoperatividad del sistema, de utilizar el CAEA, como en el otro caso también, utilizar el controlador fiscal de nueva tecnología o utilizar el comprobante en papel de la CIEN. Ahora, solo podrán utilizar el comprobante de la CIEN, en el caso de los comprobantes originales, aquellos que optaron por el comprobante en línea, no así los que emitieron la opción de comprobantes de web service. Ahora, yo puedo hacer una mezcla de distintas opciones de emisión de comprobantes electrónicos, básicamente web service o comprobantes en línea o facturación móvil, que podré utilizar en forma complementaria cuando se trata de casos de inoperabilidad. Ahora, las modalidades que estamos hablando en estos momentos son para casos de excepcionalidad, y yo les quería comentar que la resolución dice que a fin de determinar las condiciones de excepcionalidad no serán consideradas las causas que se originaron en inconvenientes en la disponibilidad de los servicios de comunicación atribuibles al organismo fiscal. Esto me llama la atención porque me está diciendo, bueno, las fallas, si las fallas son suyas está bien, son casos excepcionales, pero si las fallas son de la dirección, no son casos excepcionales. Con lo cual, no sé hoy qué va a decir la AFIP cuando venga un contribuyente, me pida el comprobante y yo diga, mire, por problemas de fallas en el sistema de la AFIP yo no le puedo entregar el comprobante, porque no puedo invocar fallas de la AFIP, sino fallas mías. Seguramente quiere decir, bueno, es una falla mía y yo le hago otro tipo de comprobante en contingencia. Pero ¿cuál es el problema de eso? Primero, que no es la realidad. Y segundo, que si gasto mucho en facturas de excepcionalidad, tengo un límite para hacer. Si no puedo hacer, no tengo que superar ciertos límites de excepcionalidad porque me pueden controlar, me pueden sancionar o pueden investigarme por qué tengo tantos comprobantes de excepción en lugar de los comprobantes comunes que debería emitir. Con lo cual yo diría que faltaría que aclarara, porque en el otro caso había una disyuntiva en casos anteriores a la reforma, pero yo tenía que, decía fallas en la operatividad. No me decía si era de la AFIP o era del contribuyente, con lo cual en definitiva había dos bibliotecas, una que me decía que era para todas, otra que para una que para la AFIP. Bueno, digamos que había una discusión doctrinaria. Acá pareciera que no hay discusión doctrinaria, porque acá lo que está considerando es que directamente no serán consideradas las causas que correspondan o que se deriven de circunstancias de la AFIP. Y yo creo que el tema es bastante embromado, porque acá yo parto de un problema de prueba. O sea, ¿cuándo puedo demostrar que la falla la tengo yo, la tiene la AFIP? ¿En qué momento? Porque como todo, afortunadamente no hay muchas fallas de la AFIP en este tema de cosas. Trabaja bastante bien y cuando hay fallas son momentáneas, son por horas. En general trabaja bien el sistema, pero de cualquier forma ponerlo por escrito de que no va a considerar las fallas que tenga la AFIP, me gustaría que hubiera alguna aclaración de parte de la AFIP respecto a este tema, porque si no, lo que están haciendo muchas empresas es teniendo que hacer intervenir a un escribano público para que ante la falla que se produzca, sea de la AFIP o sea de contribuyente, queda sentado en un acta que haga el escribano, considerando que hubo algún problema, porque si no, yo como demuestro, la falla de la AFIP se supone que sería demostrable por la propia AFIP, pero ¿cómo demuestro una falla que tenga yo en el sistema? Y que pueda decir, mire, yo tuve que emitir excepción, porque yo no puedo emitir excepción porque se me ocurra a mí, tengo que emitir excepción porque tenga un problema. ¿Y cómo sabe la AFIP que yo tengo un problema? Y no lo sabe. ¿Y yo cómo lo puedo demostrar? Y bueno, tampoco podría demostrar. Sí, tengo problemas, pero bueno, tendría que venir gente de la AFIP, del inspector, verifíqueme que hay un problema. Con lo cual, hay muchas empresas que toman la precaución, en esos casos, de hacer un acta por escribano,
diciendo cuál es la falla correspondiente, si la falla corresponde a la AFIP o si la falla corresponde al contribuyente. Pero me queda un problema. Si yo demuestro por un escribano que la falla corresponde a la AFIP, igual no es una condición de excepcionalidad para el tema. Entonces, ¿qué hago yo en eso? Le digo, mire, no le puedo entregar el comprobante, porque no le puedo hacer un comprobante de excepción, porque la falla no es mía, sino que la falla corresponde a la AFIP. No sé cómo esto quedó, todavía no yo pregunté a la AFIP, no tuve respuesta todavía. No sé si Alberto tiene alguna situación con este tema, pero lo que sí queda claro es que me lo dice la resolución, que no serán consideradas las causas que se originen inconvenientes en la disponibilidad de los servicios de comunicación atribuibles al fisco. Creo que más claro no puede estar, pero me queda la duda si este fue realmente el sentido que le quisieron poner. Repito, reconozco que las fallas de la AFIP son muy pocas, está trabajando muy bien el sistema, pero esto no quiere decir que no pueda tener las fallas. Y si ante una falla de la AFIP yo no puedo hacer el comprobante, porque no es un caso de excepcionalidad para mí, sino para la AFIP, creo que me estoy encontrando con un problema, que no sé cómo se va a resolver, porque evidentemente no tengo muchas soluciones. La solución es decir, bueno, tengo un problema mío, y yo aplico, pero en realidad estoy yo invadiendo un problema también, me estoy teniendo un problema nuevo, porque estoy haciendo un comprobante de excepción, cuando en realidad la excepción no es mía, sino de la AFIP. Entonces no debería ser un comprobante de excepción cuando la causa no es del contribuyente, sino de la AFIP. ¿Entienden dónde está el problema de la discusión? Todo el mundo dice, y bueno, pero no te haga problema, es un problema tuyo y se acabó. Sí, pero ahí tengo dos problemas. Primero, que estaría infringiendo la norma, pues estoy haciendo un comprobante de excepción cuando no debiera hacerlo. Y segundo, tendría que decirle al contribuyente, mire, no le puedo entregar el comprobante ahora porque hay un problema que yo no puedo hacerle de resguardo nada y hasta que la AFIP se restablezca. Yo me imagino un consumidor final en el mostrador o 5 consumidores finales que yo le explique. Van a decir que le pregunten a Dalmacio cómo hago comprobante impreso, porque en el caso del consumidor final, recuerden que el consumidor final prácticamente el único tema que tiene a su favor es que le entreguen el comprobante impreso, porque como decía hace un rato, es la única excepción que hay, el comprobante impreso, porque fíjense que estamos hablando de una contradicción, un comprobante electrónico que tiene que ser obligadamente impreso, y que para no ser impreso tengo que tener la autorización del adquirente, del comprador o el locatario, que me dice, bueno, tráigame otra circunstancia, otro momento, y me lo pueden cambiar. Con lo cual les diría que en el tema de modalidades de emisión, de contingencia, de facturas electrónicas y controles fiscales, ustedes siempre tienen que ir a la resolución madre, que es la 1415. En este caso particular que estamos hablando de sistemas de consumidores finales en particular, la remisión de todas las resoluciones van al artículo 13 de la 1415. La primer párrafo del 1415 se refiere a conceptos generales del cuadrito que tiene el artículo 13 y la última parte del artículo 13 de la 1415 se refiere al caso del consumidor final. El consumidor final es una situación excepcional por lo que estuve demostrando y ustedes imaginen en muchos rincones del interior que van a la panadería y le dicen, mire, el comprobante se lo meto en un sitio web de que tiene que ir a 400 kilómetros y ahí lo va a tener, o dígame su correo electrónico o su teléfono celular para mandarle un facturador móvil para entregárselo. Como realmente es imposible, entonces la resolución me dice, usted tiene la obligación de entregarle el comprobante impreso, con un problema adicional. Si el contribuyente me dice, yo quiero el impreso, se lo tengo que dar. No tengo ninguna posibilidad de no dárselo. Bueno, creo que son las 11, es hora de tomar el café, después seguimos.